Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tarefa. El día de hoy vamos a hacer un video sobre tablas dinámicas en Excel. Pero se preguntarán, ¿para qué necesito esto? Generalmente, si aprendemos y sabemos Excel lo más básico, lo más normal es que hagamos tablas y tablas y tablas. Pero en ocasiones, cuando queramos mostrar información o datos de estas tablas, no necesitemos mostrar todo. ¿Listo? Y más cuando tenemos tablas inmensas de muchos, pero muchos datos. ¿Sí? A veces necesitamos solo hacer un pequeño informe. Aquí es donde entran las tablas dinámicas y las cuales nos pueden ayudar mucho a organizar, compilar y hacer el informe de dicha información. Así que vamos acá y les muestro cómo crear una tabla dinámica desde cero. Para comenzar, lo primero que debemos tener es una tabla convencional. Listo, cualquier tabla que tengamos información relevante para nuestros casos. Tenemos por un lado nombres, tenemos personajes, género, origen, profesión y SMECL, que es una moneda ficticia. Cuando ya tengamos todos los datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todos los datos. Listo, hasta acá. Esto es por un lado. También podrían solo tomar una casilla y hacer lo que voy a hacer después. Listo, a veces Excel él mismo identifica cuáles son los datos que queremos convertir a tabla dinámica. Nos vamos a dirigir a insertar y acá en insertar en el lado izquierdo aparece tabla dinámica. Le vamos a dar clic. Listo, como ven acá ya el propio Excel seleccionó porque nosotros lo hicimos. Pero en el caso que no, lo que hacen es darle acá en esta flechita y seleccionar la información. Acá abajo nos pregunta si queremos que la tabla dinámica quede en otra pestaña o en la hoja de cálculo existente. Es decir, tenemos esta nuestra hoja de cálculo, acá podemos abrir otra pestaña o otra hoja de cálculo, que sería lo más estricto para el nombre. Y pues ya ahí elegimos si queremos que esté en otra hoja o ahí mismo. Por cuestiones de facilidad, yo lo haré en la misma hoja. Listo, pero ustedes deciden a su conveniencia. Entonces voy a poner en hoja de cálculo existente. Si eligen esta opción, tienen que elegir dónde lo van a poner. Y es igual que cuando seleccionamos. Le damos acá la flechita. Yo quiero que me quede acá, en esta casilla de aquí para adelante. Y acá le vuelvo a dar a la flecha. Listo, le damos a aceptar. Y ya comenzamos la tabla dinámica. Listo, así se crea. Esto ya lo que sigue de aquí en adelante es configurarla según lo que necesitemos. Ahora, es muy importante cuando seleccionen la tabla seleccionar los nombres que están acá. ¿Por qué? Porque son los mismos nombres que nos van a aparecer. Esto es la información que tenemos, son cada columna, son la información que vamos a tener. Ahora, ¿cómo utilizamos esta información y de qué manera la podemos usar? Tenemos 4 clasificaciones en general. Podemos usar la información en filtros, en columnas, en filas y en valores. La más importante de todas son 2, las filas y los valores. Si nosotros queremos organizar nuestra tabla con respecto a los nombres, esta clasificación o esta información va a ser la principal y esta la debemos arrastrar a filas. Y lo que va a pasar es que esta primera fila de nuestra tabla dinámica, voy acá a correrlo un poco, va a ser la que nos guía, ¿listo? La que está acá en filas. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a organizar la información en las filas. Por ejemplo, acá tenemos el tercero, Beth Smith. Entonces toda la información que respecta a Beth Smith va a aparecer en su fila, ¿listo? Y así sucesivamente. En general siempre las tablas dinámicas se te van a organizar de manera alfabética. La segunda importante que les dije es valores. En este caso solo tenemos una columna que tenga valores, en este caso la última. Entonces esta es la que va a ir ahí. La podemos arrastrar o la podemos seleccionar, ¿listo? Como consejo y por facilidad, pero pues también depende de cada quien, les recomiendo arrastrar hasta cada lugar. ¿Listo? Ya que a veces al clicar puede ponerlo en otra categoría. ¿Listo? Y pues pueden haber errores. Por ejemplo, acá así tal cual como lo tenemos que está organizado con respecto al espacio, al origen. En este caso tenemos espacio, otro y la tierra. Y acá nos pone los valores en total
listo, la suma de los Schmeckles de todos los del espacio, todos los de otro origen y todos los de la Tierra. ¿Listo? Si pusiéramos otro orden en las filas, por ejemplo el que teníamos inicialmente, que eran nombres, va a aparecer es el valor de cada personaje. ¿Listo? Que en este caso les pusimos un valor de dinero que ganan. Con las tablas dinámicas tenemos más cosas que hacer que en una tabla. ¿Listo? Podemos por un lado poner columnas. En las columnas van a aparecer acá, siempre va a aparecer de último los valores. Va a clasificar o va a mostrar información según la información que haya en la columna. Por ejemplo, vamos a poner personaje. Lo ponemos en columna. Como ven, ahora aparece la columna de principal, secundario y trama, porque esa es la información que está en personajes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Artrisha no es una personaje principal, entonces no aparece nada en principal. Es una secundaria. Listo, aparece su información del valor de que tenemos acá, que en este caso es Schmeckle. Si aparece que está aquí. Como no es un personaje solo trama, no le aparece información. Y ya último aparece el total general, ¿listo? Que es la suma de toda esta fila, en este caso solo es una. Si por ejemplo tuviéramos en nuestra tabla otra entrada, ¿listo? O más información que nos dijera que también tiene valores en otra columna, pues aparecerá acá y será sumado, ¿listo? Pero lo principal que se tienen que llevar de acá es que en las columnas podemos poner información para clasificar. ¿Listo? Por ejemplo, si tuviéramos una cuestión de nómina o bancaria, esto podría ser ciudades, ¿listo? Y por ejemplo, todos estos personajes podrían ser vendedores, ¿listo? Y acá arriba en esta pestañita, ¿listo? Pueden elegir cuáles mostrar. Por ejemplo, solo quiero ver los valores si el personaje, en este caso es principal. Le dan a aceptar, entonces solo van a aparecer los principales, ¿listo? En este caso son solo 5. Acá donde dice etiquetas de fila, lo que tenemos es que cada personaje aparece como si fuera una clasificación. ¿Listo? Pero esto es porque es nuestra característica principal, es la que tenemos en fila y es la que nos organiza toda la información. Digamos, por alguna extraña razón quisieran que alguno no apareciera, pero ya uno puntual, aquí es donde pueden deseleccionar. ¿Listo? Por ejemplo, no queremos que aparezca Ice-T. Le damos a aceptar y ya Ice-T no aparece. ¿Listo? Acá le volvemos a dar y volvemos a hacer aparecer otra vez. ¿Listo? Acá cuando aparece el triangulito es que están todos. ¿Listo? Cuando hay alguno que no está, aparece con este símbolo de acá. ¿Listo? Para que sepan cuando falta información. ¿Listo? Vamos a dejarlos todos, aceptar. Ahora, por último, ya sabemos qué hacen las columnas, sabemos qué hace en la fila, que es principal, y lo de los valores. Por último también podemos poner filtros. Si nosotros, por ejemplo, queremos filtrar por profesión, ¿listo? Cuando lo ponemos acá en este apartado de filtros, nos va a aparecer acá arriba, ¿listo? Ya depende de cuántos filtros necesiten, pueden poner más, ¿listo? Por ejemplo, también quiero filtrar por origen, ¿listo? Y aquí nos van a aparecer cada uno de los filtros. Entonces, toda esta información que ya tenemos acá, podemos filtrarla con respecto a algo que queramos saber. Solo necesito mercenarios. Entonces voy a seleccionar todos y quiero saber solo los mercenarios. Le doy a aceptar y entonces solo me aparecen los mercenarios. ¿Listo? Todos los que cumplen esa condición. ¿Listo? En este caso es Jaguar y Chromopolis Michael. Y acá pues sus respectivos valores. Y como tenemos todavía en la columna personajes, nos aparece que es un personaje de trama. ¿Listo? Ahora que quiero por origen. Entonces pongo el espacio, le damos acá para que aparezcan todas, seleccionamos todas, que quiero solo los que vengan del espacio, le damos a aceptar. Entonces en este caso solo Chromopolis Michael viene del espacio, el Jaguar es de la Tierra. ¿Listo? Entonces solo me aparecen según los filtros que yo necesite, y así podemos filtrar con muchas cosas más. Estas son las 4 características principales que podemos usar para generar tablas dinámicas, no se requiere más. Por último, y esto ya es un tip más, listo, aunque no es muy necesario, si ustedes lo desean también pueden darle algún diseño a su tabla dinámica, no tiene que estar así por defecto. Entonces, teniendo acá seleccionada la tabla, van a ir acá a esta pestaña donde dice diseño, y acá pues ya pueden elegir
el diseño de su tabla dinámica, si la quieren de otro color o algo que les parezca más bonito o acorde a la tabla de origen. Por ejemplo, voy a poner esta que está acá. Listo, para que quede similar. Listo. También puedes seleccionarle, cambiar la letra. Esas cuestiones estéticas ya las sabrías hacer si ya manejas algo de Excel básico. Ahora, por último, listo, ya sabemos configurar la tabla dinámica en general, no hay ningún lío. Listo, ya todo está QAP. Ahora, ¿qué hacemos si queremos actualizar datos de la tabla? Para esto tenemos dos casos. Uno es que queramos cambiar algún dato que ya está. Listo, entonces tenemos acá nuestra tabla de origen. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los Mystics. Que para mí los Mystics no son un personaje secundario, sino que son solo de trama. Entonces podemos cambiar acá trama. Listo. Normalmente si alguien lo hace así directamente y digamos no sabe lo que voy a decir ahorita, va a buscar acá los Mystics y ve que todavía aparece en secundario. Ustedes dirán, pero pues si ya cambié la tabla. Lo que sucede es que tienen que actualizarla. Así como cuando uno refresca una página web cuando no aparece algo que ya se publicó, acá tiene que hacerse algo similar. ¿Cómo se hace? Tienen dos opciones. Si están acá ya en la parte de la tabla dinámica, acá donde dice herramientas de tabla dinámica, van a la parte de analizar. Pueden hacer una de dos, o darle aquí donde dice actualizar, aquí encimita o acá, dice actualizar o actualizar todo, listo, le dan clic y ya. O, así como nos dice acá, pueden oprimir Alt F5, listo, con Alt F5 lo pueden actualizar. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque en ocasiones puede ser que ustedes editen valores en la tabla y por no actualizar la tabla dinámica, que es el Alt F5, no aparezcan los valores como ustedes los han puesto y en una de dos, creen que es un error o lo omiten y a la hora de entregar el informe queda mal. Listo, así que tener mucho cuidado con eso. Listo, entonces acá corremos, vamos donde están los Mystics y listo, ya ahora están en la columna de trama. Listo, eso es por un lado, eso es cuando queremos actualizar datos. Listo, cuando queremos reemplazarlos o corregirlos. Pero ¿qué sucede si por alguna otra razón queremos agregar a alguien más? Vamos acá a la tabla original, acá corremos una para agregar a alguien más. Para no hacerlo muy difícil, vamos a poner a Morty Malvado. No lo pensemos mucho. ¿Listo? ¿Podemos poner personajes secundarios? Sí, no aparece en todos los capítulos, no es de la trama, o sea, no es el principal, pero sí es importante. ¿Listo? Género, le ponemos masculino. De la Tierra, pues presuntamente, depende de la dimensión, pero sigue siendo la Tierra. Y traidor, depende de quién lo mire. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. ¿Listo? Y vamos a ponerle que... Inclusive podemos generar acá otra profesión, pero podemos poner cualquiera. ¿Listo? Vamos a dejar con el que está de traidor. ¿Listo? Acá corregimos. ¿Listo? Aunque él sea un presidente, esto solo es un ejemplo, entonces puedo poner los valores que uno quiera. ¿Listo? Y vamos a dar, como dijimos, Alt F5. Alt F5. Vamos a buscar por M. Changos. No aparece Morty Malvado. ¿Qué sucede? Cuando ustedes utilizan Alt F5, efectivamente actualizan la tabla, pero solo van a actualizar lo que tomaron de tabla, que en este caso nosotros tomamos desde esta casilla y seleccionamos hasta aquí, no hasta aquí. Entonces esta fila no la está reconociendo como parte de la tabla. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Los vamos a ir acá a analizar. Y acá donde dice cambiar origen de los datos le damos a dar clic y acá abajo otra vez cambiar origen de los datos. ¿Qué sucede? Acá nos va a aparecer como nos apareció al inicio cuando creamos la tabla dinámica. Nos va a aparecer esta flechita para seleccionar la tabla o los datos que queremos poner en nuestra tabla dinámica. Entonces le damos a la flechita y ahora sí elegimos otra vez todos los datos. Recuerden que también los nombres se usan y ya seleccionamos el último que nos faltaba, que era el Morty Malvado. ¿Listo? Le damos, ahora le damos otra vez a la flechita y aceptar. Listo. Ahí ya se nos actualiza la tabla y como agregamos un valor más, listo, un dato más, una fila más,
ahora esta fila sí va a aparecer. Vamos a buscarla, Morty, 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 acá está, Morty malvado, ¿listo? Aquí está, no hay ningún lío. Entonces, esa es la manera de actualizar datos. Ya saben, una que es para cuando corregimos o cambiamos los datos de la tabla que ya teníamos, y otra forma es cuando queremos agregar una fila más, ¿listo? O datos aparte de la tabla que no están dentro del mismo rango de casillas que teníamos inicialmente. Espero que este pequeño video les haya ayudado. Para más información pueden visitar nuestra página web y nos vemos en una próxima clase.